¿Cómo se lleva a cabo la producción de una onda longitudinal? Bueno, de un lado pues tenemos condensaciones y de otro lado, de alguna manera, las rarefacciones. Es decir, donde actúa en el punto pico y donde se va desvaneciendo, que prácticamente es la parte inferior. Entonces tenemos el ejemplo de un péndulo en oscilación, produce condensaciones y rarefacciones que viajan por el resorte. Entonces, bueno, este comportamiento lo podemos nosotros de alguna manera ejemplificar en el resorte de un vehículo, ¿no? Este tipo de onda es el que ejerce cuando una masa, que en este caso es el peso del vehículo, y cuando va a cierta aceleración, empieza a tener cierto tipo de oscilaciones. Entonces, la longitud de onda, representada por lambda, es la distancia entre condensaciones y rarefacciones adyacentes. ¿Qué significa el término adyacente? Significa continuo. Eso significa que en la medida que termina un ciclo, automáticamente empieza un segundo ciclo y así en lo sucesivo. Entonces, vamos deduciendo y vamos resumiendo un poquito esto. La velocidad, el otro concepto que es longitud de onda, y por otro lado la rapidez, se expresa de la siguiente manera. La frecuencia es lo mismo que ondas y se van a expresar en segundos. Y entonces aquí este periodo está determinado por los hercios. Y por otro lado, bueno, la velocidad ya no es nada nuevo, sabemos que prácticamente se mide en metros sobre segundos. Y de otra manera la longitud, que es la distancia, se mide en metros, pero está midiendo la longitud de onda expresada por lambda. Y bueno, podemos llegar a esta ecuación, ¿no? La velocidad es directamente proporcional al producto de la frecuencia por la longitud de onda. Bueno, voy a dejar que tomes un lápiz y bueno, apuntes esta fórmula porque la vamos a utilizar en un problema que vamos a resolver un poquito más adelante. Pues bien, vamos a hacer el ejemplo número 2 y vamos a retomar la fórmula anterior que seguramente anotaste. Entonces dice lo siguiente: un vibrador electromagnético envía ondas por un resorte. El vibrador realiza 600 ciclos completos en 5 segundos. O sea, imagínate 600 cambios en 5 segundos. O sea, prácticamente es imperceptible para el ojo humano. Para una vibración completa, la onda se mueve a una distancia de 20 centímetros. Entonces, ojo, aquí está lo que vamos a buscar. La pregunta lo está indicando como tal. ¿Cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de onda? Bien, ¿ya tienes listo tu formulario? Bueno, vamos a ver. Bueno, por un lado, me dice que la frecuencia es directamente proporcional a los ciclos e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, si divido 600, que son el número de ciclos, entre 5, que es el periodo que depende del tiempo, pues el resultado es de 120 Hz. Y con esto ya encontré el primer dato, que es la frecuencia. Pero falta la longitud de onda. Como recordarás, esta se expresa en metros. Entonces vamos a ver, la distancia que se mueve durante un tiempo de un ciclo es la longitud de onda. Por lo tanto, decimos que equivale a 0.20 metros. Y bueno, de esta manera ya tengo la longitud de onda, que es, en este caso, lambda. Y bueno, ¿qué más tenemos? Nos falta determinar la velocidad de la onda. Entonces, me dice que la velocidad, que fue la última fórmula que te mostré, es directamente proporcional a la frecuencia por lambda, lo cual significa que voy a tener que multiplicar 120 por 0.020 metros, que es la distancia. Pues bien, si lo hacemos en la calculadora, presiona 120 por 0.02 y el resultado debe ser el siguiente. La velocidad es de 2.0
4 metros sobre segundo. Y bueno, de esta manera es como podemos representar el ejemplo número 2. Bien, ahora vamos a ver cómo se involucra la energía en una onda periódica. Entonces, esto básicamente lo vamos a poder visualizar y determinar en una cuerda. Y una cuerda pues tiene distintos grosores, por lo tanto la función de la densidad es distinta en cada caso. Y la frecuencia y la velocidad y la amplitud de onda. Bueno, esta formulita es la que vamos a emplear. La vamos a un poquito a ir reduciendo para no... aquí tenemos que hacer algunos procedimientos matemáticos para poder llegar a esta deducción, que en realidad es una forma de conversión. Cuando convertíamos, por ejemplo, de kilómetros a metros y ocupábamos el factor de conversión, prácticamente es la misma temática, ¿no? Pues bien, entonces, retomando un poquito la fórmula, pues solamente tenemos que ir sustituyendo los valores. Pero analizando un poquito, pues sí tengo pi, sé que vale 3.1416, la frecuencia, pues también la tengo determinada en 20 hercios. El área, está faltándome el área, me está faltando, en este caso, mu y la velocidad. Entonces, tendríamos que hacer algún cálculo. Lo primero que tenemos que buscar es la variable de mu. Y bueno, si lo hacemos, me dice que mu es igual o es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la longitud, que se expresa en metros. Y esos datos sí los puedo tomar directamente del problema. Entonces, m es igual a 30 kilogramos y en este caso la longitud equivale de la cuerda obviamente a 2 metros. Entonces si dividimos .30 entre 2, pues es la mitad, equivale a 0.150 kilogramos sobre metro. Bueno, ya una vez identificando el valor de mu, puedo calcular la velocidad, que ya la habíamos hecho anteriormente. La velocidad es igual a la fuerza expresada en newtons entre mu, que depende directamente de la masa. Entonces, si resuelvo 48 y lo divido entre .15, bueno, lo hacemos por medio de la calculadora y el resultado que debe dar es 17.9. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya una vez incorporando el término de mu y la velocidad, si te das cuenta, pues entonces ya tengo la fórmula completa. Y todo lo que tengo que hacer es calcularla. Aquí hay un dato importante, y esto también lo vimos en matemáticas. Siempre que un coeficiente numérico esté junto a una literal, o en este caso una constante, y no existe signo de por medio, entonces decimos que se está multiplicando. Por eso es que lo expresamos de esta manera. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado, por ejemplo, en el 0.05, puesto que me dice que esta frecuencia está elevada al cuadrado. Entonces, bueno, atendiendo esta pequeña recomendación, podemos decir que el resultado de la potencia equivale a 53.0 watts. Y bueno, este es el comportamiento que se da en una cuerda de 2 metros que pesa aproximadamente 300 gramos y que vibra con una frecuencia de 20 Hz. Bueno, pues si te das cuenta, básicamente es la parte del rompecabezas. Entonces tenemos que retomar las variables del problema y empezarlas a acomodar dentro de la fórmula. Y finalmente, ya casi para terminar, encontramos el principio de superposición. Bueno, cuando es el mismo medio existen dos o más ondas. De hecho aquí, bueno, la manejamos en dos colores distintos. Cada onda se mueve como si las otras estuvieran ausentes. Suena un poquito extraño, pero mira, consiste en lo siguiente. Cuando existe un desplazamiento que resulta de estas ondas en cualquier punto, es la onda
de la suma algebraica, o sea, es el total o la sumatoria de las ondas, de los dos desplazamientos. Entonces aquí te voy a mostrar un pequeño gráfico de cómo se lleva a cabo. Me dice que el azul es cuando existen dos o más ondas. Y en este caso el verde es cuando se va moviendo o se va desplazando y simula como si la primera estuviera ausente. Y finalmente la amarilla, que son distintos desplazamientos, que es la sumatoria de los movimientos anteriores. A eso se le llama interferencia constructiva. Y por otro lado, bueno, tenemos ya el comportamiento de la onda bajo estas circunstancias. Y bueno, si te puedes dar cuenta, es atípico, es totalmente distinto, es armónico, y entonces podemos decir que existe una interferencia destructiva. Bueno, ese es el comportamiento entre una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Y todo depende de su posición. Bueno, la formación de una onda estacionaria. Las ondas incidente y reflejada que viajan en direcciones opuestas producen nodos y antinodos. Bueno, aquí en esta pequeña representación, las flechas por sí mismas nos pueden decir cuál es el comportamiento, pero hay algo en lo que coinciden cada una de estas formaciones. En ese caso es la distancia entre los nodos y antinodos alternos. Entonces podemos decir que es una longitud de onda. ¿Por qué? Porque existe un periodo, porque tiene una distancia y porque está actuando directamente una frecuencia. Pues bueno, este es un gráfico que representa sus distintos comportamientos. Ahora, ¿cuáles son las posibles longitudes de ondas por ondas estacionarias? Bueno, esta es una tablita, pues L básicamente representa la longitud y la longitud de onda, pues bueno, se representa por la letra lambda. Fundamental, esta nomenclatura que te estoy mostrando en este momento. Entonces, n fundamental, n es igual a 1. Cuando existe un primer sobretono decimos que n es igual a 2. ¿Y qué pasa en el segundo sobretono? Nos dice que n es igual a 3 y así en lo sucesivo. Entonces, n representa pues la sumatoria de las ondas, que en este caso es 1, 2 y 3, y de esta manera podemos determinar n como los movimientos armónicos. Bien, ¿cuáles son las posibles frecuencias? Bueno, vamos a ver. Va en función también de un sobretono. Primer sobretono cuando n es igual a 2. ¿Qué sucede cuando es igual a 3? Existe un segundo sobretono. Y así en lo sucesivo va a pasar con el tercero y con el cuarto para poder determinar n que representan los armónicos. Entonces, frecuencias características. Bueno, ahora para una cuerda bajo tensión se tiene lo siguiente. Vamos a ver. La velocidad es igual a la frecuencia sobre mu, de lo cual deriva que la frecuencia es igual al producto de la velocidad por el número de ciclos, y que este lo vamos a dividir entre el doble de la longitud. Entonces, bueno, estas frecuencias se caracterizan de la siguiente manera, que es prácticamente una pequeña fórmula que vamos a estar utilizando para calcular el siguiente problema. Entonces recuerda que aquí estamos trabajando con los sobretonos. Y bueno, ya casi para terminar nos vamos con el ejemplo número 4 y tenemos el caso de un alambre de acero de 9 gramos. Me dice que tiene 2 metros de longitud y está bajo una tensión de 400 newtons. Si la cuerda vibra en 3 bucles, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Entonces aquí tengo la vibración de 3 bucles, 1, 2 y 3. Aquí represento el peso en 400
newtons y tengo una longitud dada en 2 metros. Bien, entonces vamos a ver qué sucede para 3 bucles. Vamos a tener 3 movimientos, que en este caso está representado por n. Entonces, bueno, utilizamos la formulita de la frecuencia y el resultante va a ser el siguiente. 3, que es o forma parte de la, o es mejor dicho, el complemento de la longitud, que va a dividir a 2 metros, pero en su doble, que en este caso representa la longitud. Y bueno, realizamos esta operación aritmética, ya sabemos cómo desarrollarla, y el resultado del tercer armónico o segundo sobretono me dice que la frecuencia es igual a 224 Hz. Bueno, ya prácticamente terminamos este tema, pero sí me gustaría hacer un breve resumen para este movimiento ondulatorio. Entonces aquí podemos deducir básicamente 3 comportamientos. 1, nos dice por un lado que la velocidad de la propagación de una onda es directamente proporcional a la frecuencia por la onda, en este caso representada por lambda. Otra característica importante es cuando tenemos una sección en forma circular y obviamente esta sección depende de una masa. Entonces, bueno, utilizamos la fórmula que tenemos del lado izquierdo en la parte inferior. Y otra muy interesante para poder medir la potencia, decimos que es el doble de la circunferencia elevada al cuadrado por la frecuencia, por el área al cuadrado, por la variante o por el cambio de velocidad. Y bueno, en realidad este es el resumen para el movimiento ondulatorio. No olvides que bueno, vamos a tener ejercicios adicionales, complementos teóricos, y es importante que una vez que termines de consultar este tema, pues bueno, te des a la tarea de poder descargar los problemas, las tareas y la parte teórica. Bueno, hasta aquí termino esta parte del movimiento ondulatorio. Y pues vamos a pasar inmediatamente al siguiente tema, que es óptica.